Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, amén. Muchas bendiciones, amados hermanos en Cristo, familiares y amigos, y así a todos, amén, los que nos sintonizan. Dios les bendiga grandemente, amén. Estamos de vuelta aquí. Hace unos días no nos aparecemos por aquí, por estas redes, pero damos gracias a Dios por este día que nos permite una vez más el poder saludarles a cada uno y también de paso compartir la palabra de nuestro Dios, una porción bíblica la cual queremos, ¿verdad?, adorar a nuestro Dios y proclamar su palabra, esperando que sea de gran bendición a sus vidas. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente y espero en el Señor se encuentren bien y sus respectivos familiares, amén. Muchos saludos a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo, amén, de parte de mi familia también, nuestra hermana Joana, mi amada esposa. Fuerte saludo para cada uno de ustedes, les manda. Así que mis amados, seguimos desde aquí proclamando su palabra, amén, y meditando siempre en ella, porque trae refrigerio, trae consolación, esperanza a nuestras vidas. Así que, hermanos, esperamos de verdad que sea de gran bendición. Oramos a nuestro Dios para que sea Él fortaleciendo nuestras vidas, avivando nuestra fe y nuestro espíritu, y que podamos con fuerza proclamar a ese Dios grande y poderoso, el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Así que, mis amados, gracias nuevamente por hacer posible estos videos y así llegar a varios lugares. Amén. Fuerte saludo nuevamente y un abrazo. Amén. Así que quisiera orar en esta hermosa hora, mis amados, y espero que sea de gran bendición este tiempo. Quisiera que nos deleitemos en su palabra, así que vamos a ir en oración y espero que desde casita pueda quedarse ahí. Amén. Padre, te damos gracias en este tiempo. Tú eres poderoso, eres grande, Señor, majestuoso. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Mi Dios, te damos gracias por nuestros hermanos en Cristo y a nuestros familiares y amigos, Señor, que seas tú trayendo esa fortaleza espiritual a cada una de nuestras vidas, Señor, que levantes nuestro ánimo por el poder de tu palabra y tu espíritu obrando en cada corazón, Señor, trayendo libertad, trayendo consolación, trayendo sanidad a nuestras vidas, porque tú eres grande y poderoso. Bendice este tiempo, Señor, y que sea un deleite en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Así que, mis amados, estaremos meditando bajo un tema: permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Amén. Esta es una de las un tema, ¿verdad?, que se dio a cabo durante el tiempo que unos horas antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz. Amén. Y es tan importante, hermanos, porque para empezar, pues es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, esto fue en un momento también que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, antes, como les digo, de ir a la cruz. Era un momento donde ellos realmente estaban confundidos por muchas cosas que el Señor les había dicho. Ellos estaban, bueno, ya usted se podrá imaginar, ellos no aceptaban la idea de que nuestro Señor Jesucristo fuera hacia la cruz. Ellos no aceptaban eso, por lo tanto fue donde el Señor Jesús le dio a conocer este mandamiento. Y como les digo, es de suma importancia, porque es aquí a través de una ilustración donde se nos revela, o sea, el Señor Jesús revela el tipo de relación que tiene con cada uno de aquellos, no solo los discípulos, aunque en ese momento estaban ahí, pero esto es para todos aquellos que hemos creído y confiado en la obra de Cristo. Hemos confiado en Él como nuestro único, como el Todopoderoso, nuestro Salvador. Amén. Así que es aquí donde, a través de esta ilustración, vuelvo y repito, el Señor Jesús usa esta idea, ¿verdad?, de la vid, el pámpano, y es donde nos revela, nos da a conocer
qué tipo de relación quiere que tengamos con Él. Amén. Así que vamos a ver entonces. Él termina, bueno, ahí mismo dice que separados de Él nada podemos hacer. Así que, hermano, cualquiera que sea la circunstancia, la situación que estés atravesando, confía en el Señor. Si permaneces en Él, en esa comunión, en esa meditación en su palabra, en esa búsqueda continua, el Señor traerá fortaleza a tu vida. Amén, aleluya. Así que vamos a leer el texto bíblico. Y dice así, capítulo 15 de San Juan, ahí está nuestra cita bíblica, en el capítulo 15, versículo 1, y dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, vemos cómo pues el Señor en un momento donde los discípulos tanta confusión, pues les trae esto porque es de suma importancia, hermanos. Amén. Así que Jesús vemos que comienza diciendo: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y vemos entonces cómo el Señor entra con esas palabras. Y es que, hermano, la palabra que vemos continuamente en la palabra de Dios, como a Israel en muchas ocasiones se le compara como esa vid o esa viña que el Señor cuidó. Bueno, vemos la profecía en Isaías de cómo el Señor habla, se refiere a Israel y comparándola como esa vid. Y continuamente vemos que Israel siempre se le compara como la vid. ¿Por qué, mis amados? ¿Qué tiene que ver la vid? Recordemos que Jesús entró diciendo: yo soy la vid verdadera, pero vamos a ver un poquito acerca de Israel, que por qué también en la palabra se le llama la vid. Amén, o la viña. Era una nación, la nación de Israel, que Dios escogió para darse a conocer. Dios, amén, quiso escoger a este pueblo, a esta nación de Israel, para manifestar su nombre, para dar a conocer su nombre a las demás naciones, a los demás pueblos. Pero se dice por medio de la palabra, cuando vemos de qué manera Dios se refiere a Israel, porque Israel parece ser que fracasó. En un dado momento el Señor Jesús dice, nuestro Dios dice en la palabra, en el Antiguo Testamento, que Él esperaba que Israel diera, o que esa vid diera uvas buenas, pero por lo contrario, fue todo lo contrario. Israel dio uvas silvestres, o sea que Israel fracasó en su llamado. Y es así como entonces, por eso Jesús entra diciéndole a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. O sea, no Israel. Todo lo que Israel hizo era sombra. Realmente la vid verdadera es Jesucristo. Pero Israel no cumplió. Por lo tanto, es donde Jesús viene a este mundo. Jesús es quien nos revela el amor, el carácter y todo lo que tiene que ver con Dios. Es Jesús el que nos revela. Él es la vid verdadera. Amén. Y bueno, ahí continúa. Ahora quiere que por medio de nosotros, recordemos que Jesucristo partió, fue a la cruz, algo que no entendían los discípulos, como les decía, pero era de suma importancia. Ahí está la victoria del creyente en la cruz de Cristo. Era necesario, él mismo lo dijo, es necesario
pero también les dijo: no os preocupéis, que les dejaré un consolador, no los dejaré solo. Así que, mis amados, por lo tanto, ahora el Señor Jesucristo dice aquí: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Así que el Señor Jesús nos está diciendo que Él es el tronco, nosotros somos las ramas. Él va a continuar su obra por medio de nosotros. Ahora Jesucristo nos está diciendo, cuando dice: yo soy la vid y usted es el pámpano, Jesucristo está diciendo que nosotros, o Él continuará a través de su pueblo, o la iglesia, cada creyente en particular, continuará llevando a cabo esa vida que Dios quiere revelar al mundo entero, y es a través de nosotros. Pero por eso dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. En otra versión dice: vosotros sois las ramas. Así que nosotros somos ramas que no podemos producir frutos, mis amados, sino solo permaneciendo en Jesús. Esto es importante, mis amados, porque nuestro llamado, amén, es a manifestar la vida de Jesús en nosotros. Pero no se llevará a cabo, no daremos esos frutos si no permanecemos. Ahí está la clave, hermano. Incluso por eso el mandamiento de este texto es permanecer en Él. Y es permaneciendo en Jesús que daremos frutos. Es permaneciendo en Jesús que daremos frutos. Recuerde, el mandamiento no es a dar frutos en sí, es a permanecer en Cristo. Y cuando nosotros permanezcamos en Cristo, y ahorita vamos a ver a qué se refiere ese permanecer, pues permaneciendo en Cristo que nosotros daremos esos frutos, permaneciendo en Cristo. Sabemos, hermanos, amén, que es la savia de la vid que da los frutos. O sea, es la savia que los produce. Por lo tanto, es importante notar entonces que permaneciendo en Cristo solamente llevaremos a cabo esos frutos que Él demanda, que Él quiere que llevemos a cabo. Ahora, sabemos que, como les digo, ¿qué es permanecer en Jesús? Como les decía ahorita, realmente ese permanecer en Cristo no es que si tú no permaneces te vas a ir al infierno, si tú no permaneces etcétera, etcétera, etcétera. No, mis amados, realmente nosotros estamos claros de que estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo, y ya no hay nada que pueda separarnos, como dice Pablo, ¿verdad? Cualquiera que sea lo mencionado, una lista ahí, no hay nada que pueda separarnos de Él, y estamos unidos a Él por su gracia. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos rescata, Él es el que otorga todo. Así que, mis amados, por gracia somos salvos, estamos unidos a Él, no hay nada que pueda separarnos. No está hablando aquí de esa permanencia, no está hablando aquí el que permanezca, o sea, no está hablando permanezcan en mí por ese motivo, sino más bien, vamos a ver entonces, aquí está hablando más bien a permanecer cerca de Él, en esa comunión, a través de su palabra, a través de esa oración, esa vida consagrada a Él. Está hablando, mis amados, acerca de esa intimidad con Él. O sea, que permanezcamos en Él siempre. Permanezcamos en Él. Está hablando de ese permanecer. Amén. Permanecer en su palabra, en oración con Él, y depender de Él a cada momento y a cada día. Es a depender de Él. Eso es lo que nos está invitando. Que es ahí, ese tipo de relación quiere el Señor con nosotros. Por eso dice: permanezcan en mí, permaneced en mí. Todo pámpano que en mí no permanece, dice, no dará fruto, pero todo aquel que permanece en mí dará fruto. Recuerde, el mandamiento es permanecer. Los frutos se darán automáticamente debido a tu permanencia con Cristo. Los frutos se darán. Pero ahora bien,
¿Cuál es ese fruto, mis amados hermanos, del que habla aquí? ¿Por qué es tan importante que el Señor Jesús les dijo antes de partir? Es de suma importancia, mis amados, porque hoy en día y a lo largo de la historia, mis amados, hay muchas cosas que pueden distraernos, tienen el único objetivo de separarnos de Cristo. Vuelvo y repito, no en cuanto a salvación, sino más bien en dar esos frutos a los cuales el Señor nos rescató, nos salvó, para poder continuar manifestando el amor, la vida de Dios o de Cristo en nuestras vidas. Así que hay muchas cosas que quieren robarnos esa vida fructífera. Por lo tanto, el Señor le dice: permanezcan en mí. Esa es la clave, permanezcan. Y ese permanecer, ya hablamos que es estar cerca de Dios, estar cerca de Cristo continuamente, día tras día, momento tras momento, estar siempre con Él en su palabra o en esa vida íntima de oración con el Señor, para que estemos siempre cerca de Él y así poder continuar dando frutos. Amén. ¿Cuál es ese fruto? Vuelvo y repito, es la vida de Cristo. Recuerde que la vid produce uvas. El mango, usted siembra un árbol de mango, le va a producir mangos. Amén. Siempre lo que, de acuerdo al árbol, eso van a ser los frutos. Por lo tanto, la vid produce uvas. Entonces, si el Señor dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas, entonces, ¿qué vamos a producir? ¿Cuál es el fruto que hay que producir? Si Jesús es la vid, Él es el tronco, Él es la raíz, Él es el centro, nosotros somos la rama donde el fruto, donde es sostenido el fruto, pero la vid. Entonces, de acuerdo al tronco, al árbol, si el mango da mangos, entonces el cristiano tiene que dar, tiene que manifestar los frutos que habla aquí, creo yo, es la vida de Jesús y el carácter. O sea, nuestra vida tiene que manifestar la vida de Cristo. Y ese es, hermano, eso es lo que realmente el Señor nos está pidiendo. Amén. Por eso dice: permanezcan en mí para que den frutos. Amén. La vida, y es la vida y el carácter de Jesús. Entre más cerca permanezcamos, hermanos, entre más dependamos de Jesús, manifestaremos esa vida abundante de Cristo en nosotros. Entre más cerca permanezcamos con Él, en comunión con Él, con su palabra, más manifestaremos la vida, el carácter de Cristo en nuestra vida. Recuerden, mis hermanos, hay muchas cosas, muchos frutos, pero en este caso el Señor Jesús está hablando de la vida de Él, que nosotros magnifiquemos todo lo que tenga que ver con Cristo. Recuerde que allá en Gálatas dice también el fruto del Espíritu, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Así que todo ello es un ramillete, pero es un solo fruto. Y esas son características de Jesús. Jesús vino a este mundo, manifestó el amor de Dios, nos dio a conocer el carácter, la bondad, la misericordia, todo ello nos dio a conocer. Entonces, por lo tanto, nosotros también tenemos que imitar o ser como nuestro Maestro. Pero ¿cómo se dará eso? Manteniendo esa permanencia con el Señor Jesús, permaneciendo en Él, en esa vida de oración, en esa vida de su palabra, y esos frutos se llevarán a cabo. Podremos nosotros ser más pasivos, podemos tener más fe, podemos perdonar con más facilidad, podremos hacer todo lo que el Señor Jesús hizo si permanecemos solamente. Esa es la manera, no hay otra forma. Es permaneciendo en Cristo que se llevarán a cabo esos frutos, esa vida de nuestro Señor Jesús. Como dice en el capítulo 5, ahí de versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, hagamos lo que hagamos, realmente si nosotros no permanecemos
pegado al Señor constantemente, no podremos dar esos frutos. Amén. Así que ahora bien, hay otro detalle, como les decía, considerar, y lo vemos en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva más fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Usted sabe que al principio dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Saben, mis amados, que el Padre, nuestro Padre Celestial, dice que está viéndonos? Amén. Y entonces Él dice que Él, el que no es, Él lo quita. Muchos han tenido quizá la experiencia de ver en los campos árboles que dan frutos. Vemos de cómo hay árboles que realmente ya no sirven para nada. Vuelvo y repito, esto está hablando de los que no son creyentes. Pretenden ser, pero realmente no son. Por un tiempo tú los ves aquí, pero después negando la fe, negando a Cristo, realmente no son. Pero hay algo, el Padre se encarga de hacer esa limpia. Hay algo, mis amados, y muchos, incluso otra versión de la palabra dice que el Padre, dice que árbol que da fruto, el Padre lo podará para que dé más fruto. Si hay algo, hermano, que se conoce, es que dentro de lo que cabe en cuanto a lo árbol frutífero, que tú ves que está dando, pero tú quieres que produzca más, pues el hombre lo que hace, ¿verdad? El dueño de la viña poda los árboles. A eso le llaman poda. Incluso, como te decía en otra versión, dice que será podado para que dé más fruto. Y sabes, esa poda, mis amados, parece ser que es destruir el árbol que da fruto, pero no, sucede algo extraordinario, y es que cuando se poda es para que vuelva a crecer la vida del árbol, se le extiende más y aún vuelve a levantarse y da más frutos. Da más frutos. Pero cuando tú ves ese proceso de poda, el árbol o planta de fruta que dé fruta, tú lo ves, realmente parece que se le hiciera un daño. Vuelvo y repito, el Señor dice que los que no son serán quitados. Los que no son serán quitados, pero los que son verdaderamente creyentes, hijos de Dios, el Padre los limpiará, el Padre nos podará. Amén, aleluya. Esa es la solución. Podarnos para dar más fruto. Por lo tanto, hermano, así cuando nosotros vemos, entonces cuando estamos igual en ese proceso de poda, parece ser que Dios nos hiciera un daño, o la vida, o incluso Satanás. Parece ser que Dios no estuviera con nosotros, pero Dios permite esos procesos porque Dios usa los sufrimientos, Dios usa esas pruebas para podarnos, porque hay cosas, mis amados hermanos, que no se parecen en nada a Cristo. Hay cosas que el Padre va a quitar de nosotros porque no tienen nada que ver con su Hijo. No nos estamos pareciendo a Él. Por lo tanto, viene el proceso de poda, y es que parece que nos hicieron un daño, pero es al contrario. Es porque Dios nos está limpiando para que volvamos y demos más frutos. Y demos más frutos, aunque no se vea bien en su momento. Y eso es lo que pasa con la poda. Cuando un hombre, ¿verdad?, viene y poda estos árboles, pareciera que está destruyendo su campo. Pero tú no sabes realmente la intención de este hombre. Pues con más razón Dios dice aquí que Él nos limpiará para que demos más fruto. Una de las cosas, mis amados, es que nosotros somos llamados a magnificar, a manifestar la vida de Cristo, el varón perfecto. Tenemos que buscar parecernos a Él, pero eso no se va a dar si realmente no permanecemos en Él, en esa comunión con su palabra, en esa comunión en oración con Él. Es ahí donde nosotros vamos a ver una vida fructífera, porque eso se dará automáticamente. El mandamiento es aquí: permanezcan en mí.
permanezcan en mí. Y todo árbol, todo pámpano que permanece en mí dará frutos. Recuerden, no somos llamados a dar frutos, a permanecer en Cristo. Y automáticamente esa permanencia, estar cerca de Cristo, pegado a Él, junto a Él, en su palabra, en oración, esos frutos se manifestarán. Esos frutos serán la evidencia de que realmente hay una vida estrecha con Cristo. Así que, mis amados, fuerte abrazo, amén, adelante en Cristo, gozosos en Él, meditando en su palabra, creyendo en su palabra, y cualquiera que sea, hermano, la circunstancia, confía en Él que estamos en las manos del que todo lo puede, del que todo lo sabe. Estamos en las manos de Él. Somos nosotros el barro en manos del alfarero. Así que, mis amados, adelante en Cristo Jesús, amén. Un fuerte abrazo, amén, y seguimos confiando en el Señor. Dios te bendiga. Permanezcamos en Cristo, permanezcan en mí, nos dijo el Señor, amén. Pase lo que pase, veas lo que veas. Hoy en día vemos un sinfín de cosas dentro de, hermanos, lamentablemente se dan casos dentro de la supuesta iglesia, ¿verdad? Pues aunque lo que realmente están haciendo es un daño, porque no estamos llamados, hermano, a reflejar la vida de Cristo, pero cuando se dan cosas, pues lamentablemente a veces nos vemos confundidos por todo lo que se ve dentro de la supuesta, ¿verdad?, religión. Bien, pero recordemos, hermano, que no todo lo que brilla es oro, así que confíe en Cristo, permanezca en Él, que su vida íntima, su comunión, su relación con Él, nada lo distraiga. Esa es la clave para mantener siempre una fe viva, o ese gozo ferviente en nuestros corazones, porque pase lo que pase, nosotros confiamos en el Señor. Amén. Así que permanezca en Él, permanezcamos en Él. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, y gracias por sintonizarnos. Es un gozo, un placer. Adelante en Cristo. Amén. Dios te bendiga. Amén.